Cuando era niña consumía mucho, bastante, demasiado contenido de Undertale, de todo tipo. El tipo de videos que más veía al respecto eran Mix Animations en YouTube, y entre la curiosidad por investigar más animadores de ese mismo tema, me topé con cierta clase de fanáticos, o más bien, No, Chowder. Pretty please. What the? fanáticas. Entre todas ellas se encontraba una chica, una animadora que sacó a la comunidad por injustas y curiosas razones, Tatiana Bascoptail. Para poder entrar en el contexto con la historia de Tatiana, no está de más explicar un poco lo que es una fangirl y el problema que conlleva ser una. Las fangirls son chicas que son fanáticas a un nivel extremo sobre algo o alguien, ya sea un actor, una banda, un cantante o lo que nos interesa en este caso, un personaje ficticio. Normalmente expresan su amor a través de dibujos, fanfics y edits, o en todo caso apoyando a las otras chicas que creaban esos a la hora de darles difusión. Con esas mismas ganas de expresar su amor, en veces estas chicas no creaban su contenido para, digamos, ayudar a los demás fans a vivir sus sueños de estar junto a su personaje favorito, como en el caso del fanfic, donde podrías agregar tu nombre ahí. Aunque este término describe a alguien que vive con intensidad sus gustos, se debe tener en cuenta que ese mismo fanatismo puede llevar a que personas cometan ciertos comportamientos inaceptables o delitos en algunos casos. Aún así, no sean todos quienes lo cometan, el ser parte de esa área las vuelve más propensas a recibir toda clase de acoso en comparación a otros miembros de sus comunidades. Tatiana Bascoptail es una animadora e ilustradora rusa. Inició su canal de YouTube el día 9 de septiembre de 2016 a sus 12 años de edad. Subió su primer video el 2 de octubre del mismo año, siendo una animación de Baku Bakuniania, sobre su self-insert Tatiana, un esqueleto de cabello morado, la cual estaba inspirada en Zack de Undertale y era shippeada con ese mismo. En detalles curiosos de ese personaje, tenía una contraparte malvada o Shadow, como sea, era algo muy común en la época en que fue creado. En el 2017, Tatiana presentó un personaje original a su canal. Se trataba de una chica de cabello rojo con un cubrebocas sonriente llamada Happy Smile. Fue usado con frecuencia, volviéndolo su personaje principal y dejando en segundo plano a Tatiana por un lapso de tiempo. Tan así se creó un segundo canal con ese nombre, donde publicaba animaciones sobre ese y demás personajes originales. Contaba con otros personajes más también inspirados en personajes de Undertale, los cuales sinceramente desconozco sus nombres. No los encontré por escrito en ninguno de sus videos y los textos que tuve que traducir no me daban alguna pista. De todos modos, no eran muy relevantes ya que solo aparecían ocasionalmente en una que otra animación. Lo más destacable mencionar es que en su mayoría se trataba también de esqueletos. Hablando de su canal principal, donde demostraba su fanatismo a Undertale y sobre todo a Sans, se enfocaba principalmente en mix animations populares adaptados a su estilo con sus personajes y teniendo en su mayoría de ellos su self-insert como protagonista. Llegó a crear sus propios series animados y a colaborar con otros animadores populares de su entonces. Respecto a las relaciones y colaboraciones de Tatiana, ella mantuvo una aparente amistad con la animadora Cinebear, antes llamada Skuralu Block Sans. Esta última fue partícipe en problemáticas graves en las que se involucran menores de edad, ella ya siendo un adulto. Al no haber testimonio de la opinión de Tatiana y para no revictimizar a las víctimas no será mencionada de nuevo. Volviendo al tema, Tatiana para sus videos utilizaba aplicaciones como Flipaclip y programas sencillos de edición, ya que en algunas de sus animaciones agregaba audios de probablemente programas de televisión rusa. На глазах 7 братьев ведро с водой бросили, я бы на тебя посмотрел. Además de eso, también se dedicaba a publicar fandocs y videos que ella misma grababa sobre sus salidas con amistades. Varios de esos videos actualmente no se encuentran disponibles. Para quien se encontrara su canal y desconociera el idioma, como fue mi caso, era sencillo poderse dar cuenta que se trataba de un menor de edad, ya sea por las personas que aparecían en los videos que grababa, que deberían de estar dentro de su rango de edad, el tono de su voz, como por su estilo de dibujo, entre otras razones. Tatiana desde un inicio, además de ocasionalmente recibir apoyo por mostrar sus personajes y proyectos por internet, fue un blanco de burla de múltiples maneras. Fue incluida en un par de compilaciones de animaciones cringe, donde se le ridiculizaba el trabajo de múltiples fangirls de Sans por el simple hecho de serlo, a pesar de que todos esos trabajos eran hechos por niñas o adolescentes. Existieron canales que se dedicaban a desacreditar todo lo que ella publicaba, otros lo hacían de manera más sutil, robando su personaje y creando sátira con él. Pero lo que unía a esa clase de canales era el odio por todo lo mencionado anteriormente, sobre todo porque les parecía cringe. Respecto a ese último punto, esa idea se veía enfocada en sus diseños de personaje, aunque quien recibió la mayoría de desprecio fue su self-insert Tatiana. Se le recriminaba porque era visto como cringe al tener una contraparte malvada, poderes desmesurados y ¿cabello? Sí, la criticaban porque era un esqueleto todopoderoso con atributos físicos y cabellera. En mi opinión, me parecen razones sin sentido y con argumento inválido. Y no quiero entrar en el conflicto de ser un tejen de pixeles, pero en ese caso sí me veo la necesidad de hacerlo, ya que de hecho estamos tratando sobre alguien real y sobre todo un menor de edad, al menos en ese momento. Así que aquí voy a defenderla por esas simples razones. Es un personaje ficticio y no es canon. Punto 1.
Es un personaje ficticio e inocente. Su existencia no afecta a nada ni a nadie, ni siquiera que sea una versión femenina y edgy de Sans. Veamos, la fantasía sí que tiene sus reglas a la hora de escribir una obra, crear un videojuego, para lograr crear un mundo coherente dentro de la misma imaginación. Pero, considerando que ese personaje fue hecho por y para fans con un pequeño proyecto, un simple personaje con el cual vivieron una fantasía, es irrelevante que ella inconscientemente decidió convertirlo o no en una Mary Sue. Si lo hubiera querido hacer como el personaje más poderoso del videojuego, tampoco importaba. Ahora bien, muchos se quejaron de las razones ya mencionadas de su diseño de personaje, pero veamos, si quisiéramos hacer todo 100% pegado a la realidad, sería innumerable la cantidad de cosas y proyectos que no existirían, y Undertale estaría dentro de esa lista. Ah, y sí, sobre esqueletos con cabello San, Manolo, Esquelita Calaveras, Esquelebela, Brooke, la Catrina, Lewis Pepper, Héctor y el 90% de personajes secundarios del libro de la vida y Coco. También estuvo Lux, un personaje amado por la mayoría del fandom de Undertale, así que... Ajá, el cabello no era el problema. Y punto 2. No es canon. Como dije anteriormente, este personaje fue hecho por un fan, una menor de edad. No es canon y no está la posibilidad de que algún día Toby Fox se levante por la mañana y dice: voy a crear Undertale 2 y voy a hacer Tatiana canon como la esposa de Sans. Oh, sí, qué genial idea. Jamás va a pasar. Da igual que Tatiana lo haya creado porque ese personaje afecta en nada el mundo o historia de Undertale, ya que no existe ahí y mucho menos en la vida real. Empobrecido de algún modo, un sticker, lo pegas y si te hartas simplemente lo quitas y todo sigue igual. Mientras ese no conlleva algún asunto grave de por medio, como en otros miles de casos en los que se vuelve obsesión, el creador tiene la posibilidad de agregarse dentro de ello para cumplir una fantasía turbia, está bien. Y aclarando, este no es el caso. ¿Por qué el enojo con esa chica que se dibujaba junto a su crush que es un personaje ficticio? De tratarse de una persona real cambiaría la cosa, sin embargo no es así. De hecho, era de las fans de Sans más tranquilas, ya que no se conoció ninguna polémica grave de su parte, en comparación a otras las cuales atacaban entre ellas o a personas fuera de su círculo social. Tatiana solamente era atacada, mas no hería a otros. Además de los canales que se crearon para hacerle burla y robar el contenido de Tatiana, en el 2017 hubo uno que se encargó de investigar a fondo, es decir, intentar desmentir la razón del por qué contaba con tantos seguidores. Ese canal, que estaba en manos de un joven ruso, se encargó de mostrar cuánto supuestamente ganaba Tatiana de estar involucrada en un programa de afiliados, ya que ciertamente en varios de sus videos se encontraba en la descripción un link para unirte a dicho programa. Igualmente, expuso el perfil de Facebook de la madre o madrastra de Tatiana. No se está seguro del parentesco, y mucho menos se sabe de dónde sacó el perfil de la señora, o al menos yo no lo entendí. Mostró una publicación donde promocionaba este programa de afiliados y a su vez promocionaba el canal de su hija, donde narraba lo siguiente: ¿todavía piensas si se puede ganar dinero en internet? ¡Claro que se puede! Lo principal es querer hacerlo. Un día entendí que ya estaba cansada de conformarme con lo que tenía y comencé a capacitarme. En el mundo moderno ya no nos imaginamos la vida sin internet. Hay que encontrar más amigos, recibimos educación, ganamos dinero. Y es muy razonable aprender a usar todos los recursos de internet y esto me ayuda a la escuela de negocios. Mi código de invitación, 82953. La confirmación de mis palabras es el canal de YouTube creado por mi hija. Ella tiene 47.000 suscriptores y todavía es adolescente. El trabajo no es difícil, no se requiere experiencia ni habilidades especiales. Horario libre, en promedio 12 horas de trabajo al día, colectivo amigable y atento, resultado garantizado, ingresos desde 500 rublos hasta 6.000 rublos al día, todo depende de ti, capacitación por especialistas experimentados en la compañía, importante, no hay que vender ni distribuir nada, ni cosméticos, estudiantes, amas de casa, madres en licencia por maternidad, personas activas y con propósito, que buscan y quieren ganar dinero, reciban con gusto la oportunidad que les da internet y hagan lo que siempre soñaron, dedíquense a lo que aman y que los impulse a seguir adelante, todo lo que necesitan es deseo, teléfono o computadora e internet, a trabajar en nuestra compañía, ustedes reciben tantos ingresos como educación. Si a alguien le interesa, escríbanme, agréguenme como amigo, respondo a todos. Si bien ese canal dedicado a Tatiana, específicamente en el video hablando de esa situación, añadió a la descripción que sus intenciones era que se dejase ver el canal de ella y que no buscaba ofender a nadie. Lo más seguro es que causó el efecto contrario, dado que todos buscaban las zonas hasta debajo de las piedras para atacar a Tatiana. Y ahora tenían más razones considerando que se mostraron unas capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con ella en un intento de confrontación donde la chica no dijo más que pedir disculpas. Una respuesta natural, considerando que quien podría ser la víctima ahí era ella y no quienes probablemente la tenían dentro de ese programa de afiliados. ¿Qué más podía decir si un extraño llegaba directamente a eliminarle algo que nadie sabe y seguramente ella a sus máximos 13 años ni siquiera entendía por completo? Por lo contrario, hubo quienes comenzaron a sentir lástima de ella al pensar que seguramente estaba siendo obligada a seguir subiendo videos por culpa de su madre y que por ello la calidad de sus animaciones era baja al hacerlas sin gusto. Aquí la diferencia es importante. Crítica constructiva contra ofensa y acoso. Sí,
Tatiana estaba aprendiendo y cometía errores comunes como animaciones poco fluidas, proporciones extrañas, del mismo fan que otras personas tenían y tienen de crear un personaje para agregarle su tema de interés preferido. Yo también pasé por ahí. Y no podemos justificar lo que se le hizo porque llegó a publicar un par de videos que podría estar fuera de lugar para la edad que los hizo, porque hay que considerar la época en la que se hicieron y las modas del momento, que si bien es un medio incómodo de ver, no pasan de la molestia visual. Fuera de ello, la mayoría de los comentarios que recibía a diario no buscaban ayudarla, sino burlarse de ella y desanimarla. Muchos se escudaban en decir que el odio a Tatiana era merecido porque consideraban todo lo que ella creaba como basura, no porque fuera principiante, sino porque era fanática de un personaje popular, Sans, el cual lo sigue siendo, pero nada en comparación con el pico de popularidad que obtuvo Undertale para allá del 2016 al 2018. Y ahora la pregunta es, ¿y si hubiera sido otro personaje? En el caso hipotético de que Tatiana hubiera elegido otro personaje, de todos modos las quejas no habrían cesado. Si hubiera sido Papyrus, ¿en qué para qué lo elige a él? Seguro le gusta porque es el hermano de Sans. Ok. Azriel es burra, Metaton es rara, Grillby se cree única y diferente. A los críticos nada les hubiera gustado. El mayor problema no era el ship con Sans, era la inexperiencia de Tatiana a la hora de animar y dibujar. Hubieron quienes le comentaban de buena manera, intentando dar sus puntos de vista y críticas constructivas, las cuales no eran solicitadas, para que pudiese mejorarle los errores que ya sabemos que tenía, y estos mismos se ofendían al no recibir respuesta de Tatiana. No puedo decir que estuviesen bien o mal de parte de ella, pero considerando que fue tanto el acoso desmedido que recibió y crítica tras crítica disfrazada de amabilidad, es más que temible que no quisiese contestar esos comentarios al no saber si eran opiniones honestas u otro ataque hacia su persona. Y esto demuestra un problema en la comunidad de arte. Muchas veces se ataca a jóvenes creadores o principiantes en lugar de orientarlos para ayudarles a mejorar. Sabemos que existen quienes se niegan a la crítica constructiva y consejo bajo la excusa de así es mi estilo, pero para poder cambiar las reglas primero hay que conocerlas. Todo se toma como una eterna competencia. La parte tóxica de la amplia comunidad de artistas es un ejemplo de un balde de cangrejos. Alguien quiere salir o en este caso mejorar y lo derriban a base de ofensa, acoso, burla y comparación. Porque no podemos negar la cantidad inmensa de videos que hay tipo otros dibujando como Leonardo da Vinci con 14 y yo con 50 dibujando tipo anime, dibujo feo, ¿verdad? Mis dibujos van en la taza, ¿verdad? Y más comentarios de autocompasión que llega a ser cansado de ver repetidamente. Sinceramente me parece que muchos de quienes se sumaron al gozo no pasarían de los 18 años y tenían un complejo de superioridad gigantesco, comparando los dibujos de Tatiana con los propios o con los de las demás fangirls que tuvieran más experiencia que ella. A Tatiana se la acusó por razones injustas y la poca amabilidad que unos le dieron fue usada para después humillarla. Tatiana, como mencioné, no estaba sola. El fandom de Undertale estaba inundado de fangirls de Sans, no solo del original, sino de todos los Sans sabidos y por haber que se creaban diariamente y por último, las fangirls de otros personajes. Estas fans, sobre todo las creadoras, aportaron una enorme cantidad de arte, fanfics y animaciones a la comunidad de Undertale, aunque muchas fueron ridiculizadas por ello por las mismas razones que Tatiana. A pesar de las burlas, fueron clave para mantener vivo el fandom de Undertale en momentos en que su popularidad iba disminuyendo, como por ejemplo con el lanzamiento de Deltarune, que hizo que muchos fans cambiaran a este otro fandom por su creciente y merecida popularidad. No podemos negar que al igual que otras personas libres del fandom, algunas cometieron cosas cuestionables, pero no justifica el odio desmesurado hacia toda la comunidad de fans. Por un par pagaron todas. Es cosa de simplemente buscar ese tema en YouTube y darte cuenta de la cantidad de videos de desprecio hacia estas personas. No puedo negar que el asunto entre ella y su madre es peculiar. No habiendo más pruebas aparte de las que este jovencito mostró, no podemos negar o asegurar nada porque es mínimo lo que se mostró y fue hecho de un modo que parecía más un ataque personal que una cancelación. De todos modos, no podemos hacer como que esa acusación jamás existió. Podemos tomar muchas maneras, como que su madre solo buscaba apoyar a su hija y a la vez ganar cierto dinero a través de programas afiliados en el que se encontraba, que realmente era obligada o que estaba ahí por gusto, obviamente sin conocer todo el asunto de por medio, ya que ella era una preadolescente en los inicios de su canal y cuando esto pasó. A pesar de esas acusaciones y exposición de datos personales como de su familia, confrontaciones, siguió subiendo contenido, el cual si fuera por las razones que podríamos creer en las que su madre estaba involucrada, esas teorías podrían debilitarse considerando que hoy en día, ocasionalmente, sigue subiendo contenido con una notoria mayor calidad, y que ella siendo un adulto ahora tiene la posibilidad de decidir, además de que tiene años sin que ese link sale en descripciones de sus videos. En mi opinión, dejando de lado esa acusación, Tatiana es un ejemplo de perseverancia. A pesar del acoso, no dejó de crear y con el tiempo su arte mejoró notoriamente. Sus animaciones se volvieron más fluidas, su estilo de dibujo es más pulido y su confianza como creadora creció. Parece tomar las críticas en su beneficio, utilizándolas para mejorar todo aspecto de la calidad de su contenido. Aunque jamás diera respuesta a sus comentarios y se haya tardado su tiempo en mejorar, lo hizo. Y es bueno saber que no decidió quedarse estancada por vanidad, sino que logró progresar notoriamente. El asunto con Tatiana no solamente decir que mejoró en su estilo y ya, es pensar y reflexionar en cómo se atacan los principiantes de la comunidad de arte porque son cringe o dan pena cuando son solamente eso, principiantes y en su mayoría niños y adolescentes. Ella no era una adulta, no estaba preparada para lidiar con el menosprecio que se le tenía solo
solo porque no era experta en su materia y le gustaba un personaje ficticio popular. Esa historia nos deja que deberíamos de aprovechar a los principiantes en lugar de derribarlos, porque al final todos empezamos desde cero. Nadie nace experto como para tratar así a otro que fue igual a nosotros en un inicio. Es difícil ayudar a quien no quiere ser ayudado, se sabe, pero en todo caso es mejor tomar distancia y dejarlos aprender por su cuenta en lugar de tomarlo como un ataque hacia tu persona y responder con acoso sin razón. Tiene pasado de ser una fangirl criticada a convertirse en una animadora respetada dentro de su comunidad, que aunque actualmente se encuentra inactiva en comparación a hace unos años, es una animadora que a muchos les hace recordar su infancia cringe y adolescencia como fans del mismo videojuego que ella. Hey, ¿qué tal? ¿Ya conocían de Tatiana de al menos una fangirl de Sans? En mi caso las conocía prácticamente todas, ya que estaba enviciada en esa clase de contenido, y de hecho, también tenía un self-insert que era un esqueleto, pero no era para ser shippeada con Sans. Sí me gustaba un personaje de Undertale, pero nunca fue Sans, así que no sé, creo que no me salva de todo de haber sido parte de esta comunidad de fans. Pero en fin, no puedo mentirles, me freí el cerebro volviendo a ver esos videos y muchos otros para poder hacer el guión y editar esto, porque había mucho que había olvidado con el paso de los años, pues ya no tengo mis 12 años en los que me sabía esa polémica de memoria. Recordando, también había hecho un análisis de Tatiana por allá del 2019 en una publicación, e incluso le hice un fanart, pero ahora que volví a investigar prácticamente desde cero, me doy cuenta que hubo mucha información valiosa que dejé pasar. Lo bueno es que esa publicación ya no existe e hice esa actualización. Por cierto, este es el segundo video en mi canal, cambié mucho la dinámica sobre todo el tipo de edición, ya que el anterior era más que todo una prueba para aprender a usar programas de edición en YouTube. Así que, si ya viste el video anterior, te agradecería mucho que me dieras tu opinión de este nuevo formato. Finalizando, como volví a hacer esa investigación, aproveché para también rehacer aquel viejo dibujo de Tatiana. Lo dejaré en mi Instagram por si te interesa verlo con mayor detalle. Procuraré mantenerme activa por allá y por acá también, ¿por qué no? Muchas gracias por ver. Estaré pendiente de sus comentarios y opiniones. Bye. Bye.